Vamos a tener una entrevista en breves minutos, pero antes les voy a comentar un poquito qué es el Tercer Malón de la Paz, que seguramente ya lo deben saber. El Tercer Malón de la Paz fue formado por 400 comunidades originarias de Jujuy, que protagonizó una histórica movilización, ya es el tercero, ¿no? En el 2023, anteriormente sucedieron 2 más, en rechazo a la reforma constitucional impulsada por el gobierno de Gerardo Morales. La reforma denunciada como inconstitucional se realizó sin consulta previa a los pueblos indígenas, incumpliendo el convenio 169 de la OIT en tiempo exprés y otorgando amplios poderes al Ejecutivo sobre tierras y aguas sin reconocerlos como derechos humanos. Ante la represión, las detenciones arbitrarias y el estado de terror en las provincias sucedidos en junio de ese año, el Malón emprendió una caminata desde La Quiaca hasta Buenos Aires, atravesando 6 provincias. El 1 de agosto llegaron a la capital, donde permanecieron 137 días en vigilia frente a la Corte Suprema y el Congreso, reclamando que la Corte se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la reforma, la intervención federal de Jujuy, la sanción de la ley de propiedad comunitaria indígena y el fin de la represión y las detenciones. Hoy, a 2 años de esta enorme lucha jujeña y de muchas comunidades originarias, se está realizando una nueva marcha hacia la capital de la provincia. Estamos en comunicación con Carlos Chuchuy. Él pertenece a la comunidad aborigen de Lumara, departamento Cochinoca, Jujuy, integrante de la marcha en defensa de los territorios, derechos y justicia. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Emociona escucharlo. Estamos en vivo. Bueno, voy a saludar a toda la audiencia de tu programa, y voy a decir lo que digo siempre cuando me dan el micrófono. Gracias por cumplir el rol social de la radio, de la comunicación, ¿sí? Dar voz a los que no tenemos voz. Sí, por eso estamos acá, Carlos, porque creemos eso, justamente, que hay que combatir a los medios hegemónicos, hay que contar lo que sucede con la voz de los protagonistas de lo que sucede en cada territorio, ¿no? Y qué mejor que escucharlo a usted, que está formando parte de esta marcha. Y bueno, queremos preguntarle, ¿cuándo se inició? ¿Desde dónde? ¿Hacia dónde están marchando? ¿Cuáles son los motivos que los impulsaron a marchar? Bien. Los motivos son varios, pero hay uno puntual, ¿no? Que la marcha salió el día lunes 16 y llegó ayer a la mañana a la capital provincial, San Salvador de Jujuy, conocida también como Tacita de Plata, ¿no? La marcha dice que marcha en defensa de los territorios, los derechos y la justicia. Pasaron 2 años, casualmente el 16 salió porque por homenaje o para recordar, repudiar a la primera represión que hubo en el 2023 en una de las permanencias que es Abrapampa, en plena Puna jujeña. La otra permanencia estaba en La Quiaca, la otra estaba en el cruce de Iturbe, que es una ruta que va para Salta. Deben haber escuchado alguna vez ustedes a Iruya. Sí, otra resistencia estaba en Humahuaca, más hacia el sur, San Roque. La otra resistencia bastante grande, donde estaba centrada toda la provincia, fue en Purmamarca, en el cruce entre las rutas Nacional 9 y 52. Y había otra permanencia en el Pongo, esto sería al sur de la capital provincial. Había otra permanencia en la ruta 52, de donde hoy se llevan 40, 45, 47 camiones de equipos, salen cargados de litio y de los minerales, de los recursos naturales, todos los días. No hay sábado, ni domingo, ni feriado. Entonces, el recordar esto de lo que nos pasó aquel junio negro del 2023, y como varias veces digo, la historia es cíclica, pero esta vez estamos firmes que no se repita como ya pasó, ¿no? En el año 1946 salió el primer malón, y uno de esos maloneros se nos fue hace 15 días, el último, que aquella vez fue un niño,
Y también entre esos maloneros estaba mi padre, ¿no? Francisco Chuchuy, que caminó también con 14 años hasta Buenos Aires. Fíjense en lo que pasó, y estaba un gobierno peronista. Cuando salió el segundo malón también estaba un gobierno peronista. Y cuando llegó el segundo malón no llegó a Buenos Aires. El tercer malón que llegó a Buenos Aires también estaba el peronismo. Algo debemos estar haciendo mal, porque ya con 3 malones algo ya se tendría que haber solucionado todo. Pero bien acá es que entonces pasó la reforma, porque casualmente la reforma ya venía pergeñada después del segundo malón. Ya venía de una o de otra forma, pero nunca hecha pública, digamos. Se escuchaba en los pasillos, se escuchaba en las reuniones. Y ya en el 2022, un año antes, cuando se sancionaba la ley 2302, Lumara, mi comunidad, una de las comunidades, estaba Arbolito Nuevo, el Angosto del Parchel, le dijimos al gobierno que era inconstitucional. Esas pruebas están, y llegó nomás la reforma. Entonces decidimos salir con el malón el día 14 de junio del 2023. Hago este parangón, ¿por qué? Porque esto va a llevar a entender ustedes lo que pasó a toda la gente. No sé si tengo tiempo o voy directamente a la marcha. Sí, puede explayarse, sí. Bien, muchísimas gracias. Entonces, que salió el tercer malón, bueno, fue uno de los paridores, como digo, y llegamos allá y estuvimos ese día, viernes 16, reprimieron acá, y el 17 en Purmamarca. En esos tiempos me encontraba cumpliendo una función en educación. Tuve que volver a la Puna, y bueno, no estuve yo en la represión de Purmamarca. Después sucedió lo del jujeñazo el día 20 en Capital, cuando se terminó de jurar la Constitución, justo el día de la bandera, ¿no? Justo. No pudo ser otro signo contradictorio a nuestro emblema, ¿no? A nuestro símbolo, la huipala. Entonces, y bueno, desde ahí, más que todo en el 17 de junio, tenemos un joven, muy jovencito, en ese tiempo estaba en el secundario, se lo mutiló, terminó mutilado. La policía de la fuerza de seguridad de aquel entonces, Gerardo Morales, gobernador de la provincia, lo disparó en el ojo. Sí. Dispararon directamente a la cara. Y bueno, y desde ahí hasta hoy, bueno, después fue en Humahuaca cuando le volaron otro ojito a Joel Paredes y a otro hermano, Marcelo. ¿Por qué nombramos solo a los 3? Porque los 3 tienen causa acá en la justicia de Jujuy. Marcelito Flores, que tiene 23 o 28 perdigones de bala en el cuerpo, aún las tiene. Y fue en el piso, acribillado en la ruta, sobre el asfalto. Por ahí a veces que recordamos a Costec y Santillón lo que había pasado. Acá también. Y hace poquito, en marzo, en febrero, otra de las Fuerzas de Seguridad Nacional de Milejkovic, asesinaron por la espalda a un joven estudiante de turismo. Sí. Entonces, a 2 años de que no haya justicia, la marcha fue por justicia. Fue por justicia. Por justicia, por nuestros territorios, por nuestro derecho, por nuestra agua y por nuestra Pachamama. En su tiempo la Pachamama no toma justicia, simplemente que hace lo que corresponde. ¿Sí? Bueno, se llegó, fuimos al juzgado de Minas, que aquí en Jujuy es un juzgado administrativo, no es que dicta sentencia. Le dijimos
que pare esto con estos pedimentos mineros, porque lo último que dijo esto, mire: yo, juez de minas de la provincia de Jujuy, autorizo el cateo y la exploración minera en tierras de la provincia de Jujuy ocupada por una comunidad. ¿Cómo? Ocupada por una comunidad. Acá las pruebas carbono dieron más de 12.000 años de preexistencia de los pueblos originarios. Y acá entran todos los pueblos originarios del país, porque estamos dentro de la Constitución Nacional, en la reforma del 94, en el artículo 75, inciso 17, en donde se nos reconoce la ancestralidad, la posesión y todo. Cultura, educación, lengua, incluso hasta la lengua. Ahí fue en donde esto repercute. Como acá en Jujuy no tenemos justicia, hay que apelar a la competencia federal, como en el caso Caspalá. Bueno, fuimos al juez, lo dijimos que le estaba pasando. Él no, dice: mira, si una comunidad autoriza la minera, obvio que esa comunidad está casada con el gobierno de turno, firma que sí, pero dice: si ustedes no son afectados directamente en la comunidad. Le digo: señor juez, los collas somos callados pero no estúpidos. ¿Acaso ellos tienen al fondo un 60 metros? 60 metros van a perforar para sacar el litio sobre la ciudad de Arapampa. Y la ciudad de Arapampa es una de las ciudades de la provincia de Jujuy que vivió con el plomo más de 3 décadas, si no me equivoco. Hay muchísima gente con plomo en sangre. Están los primeros, están los hijos y ahora los nietos con plomo en sangre. Entonces Arapampa es un pueblo vulnerable. Las cloacas salen al río Miraflores y ustedes sabrán, la Puna es desértica y árida por excelencia. Pero tenemos humedales que casualmente este señor Milikovic por decreto quiere derogarlos, algunos artículos de los humedales, ¿sí? Y bueno, y le terminé diciendo, porque fuimos a dejar la nota, el petitorio que firmaron por toda la ruta que recorrimos, le dijimos le pregunté al juez, me dijo que sí toma agua. A la asesora legal también me dijo que ella también toma agua. Le dijo: entonces haga justicia, le dije. Bien, luego nos fuimos al MPA, al Ministerio Público de la Acusación. Nos dieron vuelta casi 40 minutos, nos tenían esperando. Y nosotros en la calle, porque siempre elegimos a distintos hermanos que entren, para que también aprendan, para que se rocen con este asqueroso poder judicial que tenemos acá en la provincia de Jujuy. No cabe otro término. Asqueroso, sucio, mazo. Y bueno, recibieron, le dijimos: ¿nos reciben o nos quedamos acá, nos plantamos? Y bueno, ahí fue cuando creo que entendieron claro que no lo íbamos a retirar y nos recibió. Después nos fuimos a la Casa de Gobierno también. Se ha visto que la Casa de Gobierno de Jujuy está vallada. O sea, adentro están los delincuentes, ¿vio? Que siempre una casa con valla. Y adentro, ¿quiénes están los delincuentes? Bueno, la Casa de Gobierno de Jujuy es así. Tiene 4 accesos y los 4 están con candado. Bueno, entonces los delincuentes viven detrás de la reja. Y todo esto... Mientras esperábamos, hay un grupo que salga la hermana que entró a hacer sellar en mesa de entrada. Ya fueron a la legislatura y después de ahí nos fuimos a la Secretaría de Pueblos Indígenas. O sea, ¿qué conseguimos en el MPA? Que nos escuchen, y ahora vamos a caer con una nota pidiendo la audiencia con las autoridades del MPA. Pero hay algo que ya voy a volver de nuevo. Vamos a la Secretaría de Pueblos Indígenas, que es la que tendría que representar a las comunidades, la que tendría que acompañar, ayudar a la persona jurídica, al relevamiento territorial, a lo que es la carpeta técnica y finalizando la escritura comunitaria. ¿Sí? Entonces esto es que la secretaria no sale en su mesa central, no, dice está en Casa de Gobierno, como dice la pucha con el nombre, ¿no? La pucha no hubiera ayudado a entrar más rápido.
Ya viene, dice, bueno, le esperamos. No venía. Listo, le hacemos una nota. Le dije, mira, una nota de puño y letra, que casualmente le escribí yo. Le dije que le damos un plazo de 1 hora para que nos atienda, o bien que renuncie públicamente. Y nos reservábamos el derecho de accionar judicialmente en la competencia federal. Atentamente, los abajo firmantes. Y bueno, ahí daban la vuelta y nos atendió la asesora y las asesoras, no, ya es la segunda vez que vamos y no nos ponen la cara. Pero no importa, sabemos que la señora Yolanda Cruz fue una de las que avaló la reforma, ¿no? Y conseguimos una audiencia para el 14 de julio. Y vamos a volver y lo vamos a exigir, y si no, le hacemos la demanda de no cumplimiento de funcionario público. Simple y sencillo. Pasa que acá nos están quitando los territorios, los derechos, el agua, y también nos quitaron el miedo. Entonces acá nos plantamos y ya está. Y por ahí ven la huipala, porque la huipala ha sido muy dañada por décadas, por esta señora que no organización, que incluso también lleva el nombre de uno de los líderes, ¿no? Líder indígena, o llevaba, no sé cómo es cosa. Entonces ahí que eso todavía nos está costando reubicar la huipala, que es un símbolo de los pueblos originarios. De esa fuerza, Carlos. Eso, sí, y mañana tenemos un meet para hacer un análisis de todo eso, y después una asamblea presencial para empezar a construir lo que es el 2027 de las elecciones acá en la provincia. De esa fuerza vamos a tener que lucharla desde dentro, y hay partidos políticos acá en Jujuy indígenas, no sé, yo la verdad que no, de indígenas no las veo mucho, pero bueno, es parte de la diversidad también, ¿no? Así que bueno, nos tenemos que empezar a preparar para el 2027. Ojo que casualmente en estas últimas elecciones parlamentarias se consiguió que entraran una concejal, si no me equivoco, en la zona de La Salina, en un pueblo del partido indigenista. Pero bueno, tema aparte, por este medio voy a agradecer a mis hermanos, compañeros de escuela que están en Buenos Aires, que por el estado vieron y me saludaron, a los hermanos de todo lo que es la quebrada de Humahuaca, La Puna, de los valles, de las Yungas, de las Salinas, de Susque, que se sumaron, a veces no presencialmente, pero sí había un aporte en mercadería, en gaseosa, en combustible para las camionetas que hacían de logística, y eso suma y eso vale. Hay que agradecer esa solidaridad, y te decía antes, Carlos, que se ve esa fuerza que tienen. Lamentablemente no es solamente en la provincia de Jujuy, sino que allí en su territorio fue la antesala de lo que después se extendió a todo el territorio. Ya no es solamente la justicia jujeña, sino es la justicia federal la que está accionando en contra de los pueblos y a favor del extractivismo, a favor de las mineras, de la extracción de litio, de todo, ¿no? De la minería en general. Te agradecemos muchísimo por habernos contado lo que vivieron en estos días. Y seguimos en contacto para que nos cuenten lo que sucede allí el 14 de julio, en la nueva audiencia. Sí, por ahí me gustaría también volverte a agradecer, gracias por la función social que le das a la radio, o sale en tele, no sé, pero eso es lo que los medios no lo entienden, enriquecen con la nuestra. Decirte, ¿no? Si por ahí nosotros es que tenemos o podemos salir al aire, no solo yo, acá en esta lucha, en este, no quiero decir espacio, porque acá le llaman espacio, en estas comunidades, acá hay comunidades, hay empleados públicos, hay de todo, para visibilizar esto, ¿sí? Lo que hizo el Malón, eso de visibilizar, estuvo muy bueno, sin palabras eso. Pero también
no hizo lo que debía hacer el Malón, porque no escuchó a todos. Se atomizó y bueno, terminó hoy como estamos, ¿no? Y contarte algo que quizás ustedes no lo saben, y acá lo que yo voy a decir es que me gustaría hablar con la persona esta que nos cayó, que no nos permitió, y está en Capital Federal. Acá hay un equipo integrada por 2 doctoras y ahora se sumó una tercera, la doctora Silvina Llane, la doctora Alejandra Ceja y la doctora Vargas, Mariana Vargas si no me equivoco. Son las 3 doctoras que ejercen el derecho como corresponde, como abogadas, como hace un médico que ejerce su profesión, como hacemos nosotros los profesionales de la educación, como lo hacen un ingeniero, como hace cualquier profesional o como hace así. Sí. Nos presentábamos con la comunidad Caspalá, capaz que ustedes escucharon el caso Caspalá, que está en la competencia federal, y ya tenemos imputados a varios miembros de su gabinete, Gerardo Morales, y el próximo es Gerardo Morales. Uh-huh. Porque tiene que justicia. Uh-huh. Si lo tenemos al Perovich preso, ¿sí? Hay que continuar. Hay que seguir poniendo muchísima fuerza ahí, Carlos. Cometió hechos de lesa humanidad, ¿no? Bueno, fuimos a Buenos Aires para presentarnos porque recuerden ustedes que creo que algo poco de lo bueno que hizo el ministro de Justicia de Cristina Kirchner en su último gobierno, presentó la inconstitucionalidad, pero solo por 3 artículos nada más. Muy curioso, pero bueno, estaba ya en la competencia federal. Y ahí es que el CERPAJ, la doctora Mariana Kass, el tercer malón, como si yo no fuera parte del tercer malón, y yo no sé si Pérez Esquivel sabía de esto, pero duele decirlo, no, dice, no, si ustedes se presentan van a interrumpir todo. Insistimos, no. Bueno, bien. Entonces con nuestra asesora no hicimos, no nos presentamos. Y casualmente hace un año, en junio del año pasado, se dejó caer esa competencia federal que teníamos. Escúchenme, se dejó caer. El señor Milenkovic con la parte de su gabinete que responde a lo que es derecho y justicia, nos retiró la causa de los tribunales. Pero nosotros nos enterábamos tarde, porque si no nos tomábamos el avión, no sé, de algún cuero iba a salir de tiento, como dijo Menem, y vendió el país. Íbamos a salir para llegar allá y presentarnos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fíjense en dónde la teníamos a la reforma, ya de Jujuy a la inconstitucional reforma la teníamos allá. Y esto poco lo dicen, y muchos callan. Bueno, Carlos, esperamos volver a contar con tu voz en algún otro programa para que nos sigas contando cómo va el proceso judicial, cuáles son las novedades que van teniendo. Lamentamos que no nos quedamos sin tiempo porque tenemos que continuar con el programa, pero te agradecemos muchísimo este valioso testimonio porque usted nos cuenta en primera persona todo lo que vivió, tanto en el malón, en el tercer malón, como en la marcha que se realizó ahora en estos días y cómo viene todo el proceso judicial. Es sumamente importante contar con su voz, así que le pedimos si podemos retomar la comunicación en algún otro programa. Bien, casualmente estoy haciendo una tecnicatura de revitalización lingüística de los quechua. Bueno, hoy no tengo clase, pero el otro viernes, el segundo y el cuarto fin de semana del mes tengo clase. Así que si el otro viernes salgo encantadamente. Perfecto. Le agradecemos mucho, Carlos. En busca del Pachi, quiero decir gracias y tengo una cama. Y feliz Inti Raymi para ustedes también. Abrazo fuerte, Carlos, muchísimas gracias. Lo tenemos en el corazón, en el zonco. Muchísimas gracias.
Estuvimos en comunicación con Carlos Chuchuy. Él es de la comunidad aborigen de Lumara, departamento de Cochinoca, Jujuy. Somos La Marea, un programa anti-extractivista.